dentro de los soportes del motor es la forma en que se va a anclar el propio motor a la ala de la misma aeronave. Tenemos estos soportes, vamos a usar dos soportes, el soporte delantero y el soporte trasero. Estos soportes nos ayudan a la propia estructura del propio motor hacia la propia ala. Entonces tenemos el soporte delantero, aquí lo podemos observar, y el soporte trasero. Estos soportes son esenciales para poder cargar el motor en la propia estructura. Recordemos la parte que soporta al propio motor es conocida como pilón. En este caso, por medio de estos soportes, anclamos el motor al propio pilón. El soporte delantero del motor se une con el marco del fan, aquí lo vemos. El soporte trasero del motor se une con el marco de la turbina. Entonces vamos a tener los pilones es donde vamos a anclar estos soportes. Por otra parte, vamos a tener en la parte superior del propio motor, vamos a tener los arneses eléctricos. En estos arneses, pues vamos a conectar todo el cableado al propio motor por debajo de la propia cubierta del fan. Aquí los podemos visualizar. Estos arneses, pues va a tener elementos eléctricos del lado derecho del propio pilón del motor. Estos arneses pues van al control electrónico del motor, al sensor de la velocidad N1, al tanque de aceite, al transmisor de cantidad de aceite, a la válvula antihierro térmico de la cubierta de la toma, a las cajas de ignición, al sensor de vibración de la cubierta del compresor del marco, que es al fan, a la FFCCB, al regulador de aire de purga, a las válvulas solenoide de antihielo térmico en tierra para las alas, al loop alfa y al loop bravo, detectores de sobrecalentamiento de fuego. Entonces, todos esos arneses es la conexión para todos estos elementos que nosotros visualizamos. Estos arneses, pues, es una serie de cables que están en la parte superior del propio motor y pues ahí vamos a tener toda esta información de arneses de diferentes elementos conectados en la parte superior del motor. El pilón del motor va a alojar todos estos arneses eléctricos. El arnés eléctrico que conecta del lado izquierdo del pilón del motor va a tener estos otros elementos. Los que comentamos anteriormente son los que están del lado derecho y estos son los elementos que están del lado izquierdo. Tenemos la válvula del motor, la válvula de marcha del motor, el sensor de velocidad N2, el generador del mando integrado IDG, las bombas del sistema hidráulico o mando del motor y la unidad hidromecánica. Esos elementos los tengo del lado izquierdo. Entonces tengo arneses del lado izquierdo, arneses del lado derecho, en la parte del pilón entre los soportes del motor. Por otra parte, pues también voy a tener lo que es los drenes. Los drenes están en la parte inferior del motor. Estos drenes nos van a ayudar para que nosotros nos demos cuenta de una posible fuga de los diferentes tipos de líquidos en el propio motor. Voy a tener líquido aceite, líquido combustible, líquido fluido hidráulico, agua, vapor. Y a través del tipo de dren respectivo yo me voy a dar cuenta del tipo de fuga que tiene el motor. Los drenes del motor evitan que el fluido tenga contacto con otras áreas calientes del motor. Se usan estos drenes para detectar las fallas de los componentes. Los drenes del motor envían estos fluidos al exterior. Entonces yo tengo que detectar inmediatamente cuál es el dren de combustible, cuál es el dren de líquido hidráulico, cuál es el dren de aire o posiblemente de agua y cuál es el dren de aceite. Entonces de esa manera yo voy a saber qué tipo de fuga voy a tener de los respectivos fluidos del propio motor. Dentro del dren del motor, estos componentes drenan fluidos a través del ducto de descarga de aire de la marcha por el lado derecho de la cubierta del fan. Estructura, intercambiador de calor, combustible principal, la HMU, la unidad hidromecánica, la válvula de control de claro,
lo que es HPT-ACC, la válvula de control de claro, de low pressure y high pressure. Actuadores izquierdo y derecho de los álabes estatores, actuadores izquierdos y derecho de las válvulas de purga, válvula de purga transitoria. Entonces, todos estos elementos me pueden generar cualquier tipo de fluido y este fluido pues va a ir directamente a los drenes respectivos. Entonces, en la parte inferior nosotros vamos a encontrar estos drenes y lógicamente estos respectivos elementos me van a generar posiblemente algún tipo de fluido en dado caso de que yo tenga fuga. Y ahí podemos ya identificar algunos elementos como la bomba hidráulica, el IDG, la bomba de combustible, la BSB, el intercambiador de aceite combustible, el HMU, la BBB, el HPT-AC, servicio de desconexión de Strut, etcétera, etcétera. Todos estos elementos posiblemente me generen algún tipo de fuga respectiva, ya sea de aceite, líquido, aire, combustible o líquido hidráulico. Entonces es importante reconocerlos para posiblemente identificar cualquier tipo de falla. Las cubiertas del motor, conocidas como cowling, proporcionan una superficie aerodinámica en la cual pues vamos a evitar esa resistencia por rugosidad. También proporcionan un área protectora para los componentes del propio motor. Estas son las partes de las cubiertas del motor. Yo tengo cubierta de toma, cubierta de fan, cubierta de reversa. Son tres tipos de cubierta. Cubierta de entrada, cubierta de fan, conocida como cowling, y cubierta de reserva. Son los tres tipos de cubiertas esenciales que yo voy a tener. En estas cubiertas, particularmente en la cubierta del cowling, voy a tener dos accesos. Una tapita de acceso para el IDG y una tapita de acceso para el chip detector. El chip detector pues, es el que nos va a ayudar a detectar partículas magnéticas y un posible daño al motor. El IDG, pues vamos a tener acceso a este IDG, que en algún momento yo quisiera hacer pruebas en tierra y hacer girar el propio eje del motor, pues ahí voy a accesar para poder meter mi BBQ y poder mover las partes del propio motor. Entonces tengo estas cubiertas esenciales, la cubierta de entrada, cubierta de fan y cubierta de reversa. Entonces con sus respectivos acceso al IDG y al chip detector. En este caso, estos dos tipos de acceso están del lado izquierdo del motor. Del otro lado, yo voy a tener un acceso al tanque de aceite y también a su vez un acceso a la zona T12, al punto de toma de lectura de T12. También voy a poder visualizar del lado derecho del motor un vórtice de control. El vórtice nos ayuda a generar que el flujo vaya currentilíneo, de cierta forma nos apoya a que la capa límite no se despegue de forma aerodinámica y pues genere una eficiencia en el trabajo aerodinámico. La cubierta del motor, la de entrada del motor, en este caso se une al motor en la puerta de relevo. En el acceso de T12, esta cubierta de la toma permite el acceso hacia el sensor T12. También es una puerta de relevo de presión. Aquí adentrito, en la propia cubierta, vamos a tener el respectivo sensor. Entonces, básicamente, nos ayuda a cubrir al propio fan. Las cubiertas del fan dan una superficie aerodinámica suave sobre la propia cubierta del motor. Las cubiertas del fan se unen al pirón en un soporte a las cubiertas del fan y se abren para mantenimiento. Estos componentes están en las cubiertas del fan, la puerta de acceso al IDG, como comentamos, puerta de relevo de detección de partículas, el chip detector, el dispositivo de control de vórtices, puerta de acceso al tanque de aceite. Ya los tengo respectivamente del lado izquierdo y respectivamente del lado derecho. La puerta de acceso al IDG permite el acceso al propio generador. Está en la cubierta izquierda. La puerta del chip detector también está del lado izquierdo y también es una puerta para el relevo de presión. Está en la cubierta izquierda del propio fan.
Las que están del lado derecho son dispositivos de control de vórtices, la puerta para acceso del tanque de aceite y la puerta de relevo para acceso al punto sensor T12. Esta puerta permitirá acceso al sensor T12 y también es una puerta de relevo de presión y está en la cubierta derecha. Entonces tengo cubiertas, accesos del lado derecho y accesos del lado izquierdo, respectivamente. Entonces, con esto pues estamos ya conociendo las propias cubiertas. Vamos a ir poco a poco adentrándonos al propio motor CFM56. ¿Alguna duda, pregunta, comentario?